Bardales, bienvenidos a nuestro servicio virtual. En ti mi fe vive otra vez, en ti vemos lo que al amor es, la muerte vencida por la cruz. Tu gloria brilla en mi Dios, renueva en mí un corazón que busque tu poder en la cruz. Vamos a levantar un canto a Cristo, eres el Rey glorioso. Por siempre me encuentro en el amor que nos diste. Tu gozo abunda en mi interior y quita todo mi temor. Es por el poder de la cruz. Tu gloria brilla en mi Dios, renueva en mí un corazón que busque a tu poder en la cruz. Vamos a levantar un canto a Cristo, eres el Rey glorioso. Por siempre me encuentro en el amor que nos diste. Vamos a levantar un canto a Cristo, eres el Rey glorioso. Por siempre me encuentro en el amor que nos diste. Vamos a levantar un canto a Cristo, eres el Rey glorioso. Por siempre me encuentro en el amor que nos diste. Vamos a levantar un canto a Cristo, eres el Rey glorioso. Por siempre me encuentro en el amor que nos diste. En la soledad, seguro estoy porque a mi lado estás. En la confusión, tu espíritu mis pasos guiará. Purifícame, Señor. Este mundo nunca saciará mi sed, oh Dios. Como el ciervo brama por agua, mi corazón tiénela hoy. Sediento estoy, eres agua de vida, mi corazón tiénela hoy, mi corazón tiénela Dios, mi corazón.
tiénela, oh Dios. Forastero soy, porque sé que este no es mi hogar. Tu palabra es lluvia en el desierto de mi ser. Oh, ven y lléname, Señor. Tu presencia inunda todo mi interior. Oh Dios, como el ciervo brama por agua mi corazón, tiénela hoy. Oh, sediento estoy, eres agua de vida mi corazón, tiénela hoy. Oh, como el ciervo brama por agua mi corazón, tiénela hoy. Oh, sediento estoy, eres agua de vida mi corazón, tiénela hoy, mi corazón, tiénela, Dios. Mi corazón, tiénela, Dios. Llena nuestro corazón con tu presencia, oh Dios. Abre el cielo, inúndanos con tu profundo amor. Oh, llena nuestro corazón con tu presencia, Dios. Oh, abre el cielo, inúndanos con tu profundo amor. Como el ciervo brama por agua mi corazón, tiénela hoy. Oh, sediento estoy, eres agua de vida mi corazón, Cristo, tiénela hoy, tiénela hoy, tiénela hoy, tiénela, tiénela, tiénela hoy, hoy, tiénela, Dios. Mi corazón, oh, yeah. Mi corazón, tiénela, oh Dios. Dios lo ha hecho tanto más importante que los ángeles, cuanto que su título es más importante que el de los ángeles. Dios nunca le dijo esto a ninguno de los ángeles. Tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. Tampoco dijo de ningún ángel. Yo seré su padre, y él será mi hijo. Además, al presentar Dios a su hijo mayor al mundo, dice: Que todos los ángeles de Dios lo adoren. Dios dice acerca de los ángeles:
Él hace que sus ángeles sean vientos y sus siervos llamas de fuego. Pero de su Hijo dice: Tu reino, oh Dios, seguirá por siempre. Gobernarás tu reino con justicia. Amas la justicia y odias la injusticia. Así que, oh Dios, tu Dios te ha elegido como rey. Te ha dado un honor y una alegría más grande que las que tienen los que son como tú. También dice: Al principio tú, Señor, hiciste la tierra, y tus manos hicieron el cielo. Todo esto desaparecerá, pero tú permanecerás. Todo se desgastará como la ropa. Lo doblarás como se dobla un abrigo, y lo cambiarás como cambiarse de ropa. Pero tú nunca cambias, y tu vida nunca terminará. Dios nunca le dijo a ningún ángel: Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tu poder. Todos los ángeles no son más que espíritus al servicio de Dios, y son enviados para ayudar a los que recibirán la salvación. Por eso debemos prestar más atención al mensaje que hemos escuchado, para que no estemos a la deriva. Buenos días, amada iglesia. Dios te bendiga mucho. Qué bueno que estás conectado en esta mañana junto a nosotros, ¿verdad? Pudiendo disfrutar de este servicio al Señor. Espero que esta mañana sea de bendición para tu vida. En este tiempo estamos desarrollando una serie titulada Incomparable Jesús. Incomparable Jesús. Un bello título, ¿verdad? Para esta serie donde realmente no hay manera de comparar a Jesucristo, ¿verdad? Al Hijo de Dios en quien hemos creído y en quien hemos confiado. La semana pasada el pastor Esaú estuvo hablando de que Jesús era superior a los profetas y hablaba de que Jesús, Dios había comunicado con el pueblo de Israel por muchas maneras, diversas maneras, y algunas de ellas era a través de los profetas, otras a través de los ángeles y de distintas formas. Y en esta mañana vamos a estar hablando un poco acerca de que Jesús es superior a los ángeles. Jesús es mayor a los ángeles. Vamos a estar usando como base son dos capítulos, tanto el capítulo 1 del versículo 4 en adelante y el capítulo 2 completo. No lo pusimos para leer todo, ¿verdad? Porque no queríamos cansarlos, pero sí les animamos a que puedan leer el capítulo 2. Una vez terminemos este tiempo de reflexión, toma tu tiempo y termina de leer el capítulo 2, que sé que te va a ayudar a disfrutar más de este mensaje. ¿Sabes? Hablando un poco del contexto que se encontraba esta carta y algunos judíos, habían personas que tenían un gran pensamiento, un gran respeto, sentían un gran respeto, quizás supersticioso, quizás un respeto hasta idólatra, ¿verdad? Hacia los ángeles. Habían personas que confundían un poco. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio y en otros libros de la Biblia podemos ver cómo Dios utilizaba a ángeles que podían llevar el mensaje. Y fue un ángel el que entregó la ley, el que entregó las tablas a Moisés. Así que cuando veían cosas como estas, habían personas que se confundían y podían experimentar algunos pensamientos, ideas, ¿verdad? Sentimientos superiores hacia los ángeles. Inclusive había personas que hasta desarrollaban algunos ritos, algunas ceremonias y hasta adoraban a los ángeles. Y eso no va muy lejos, ¿verdad? Hoy en día también hay cultos, también hay personas que sacan para adorar a los ángeles, adoran a estos seres creados por Dios. Y este error continuaba creciendo en algunos lugares. Habían algunas iglesias que algunos llevaban estos errores
sobre los ángeles y iba creciendo en cierta manera. Y el apóstol, escritor de este libro, quería asegurar, quería corregir algunos de estos errores, ¿verdad?, que se daban en la iglesia. En la universidad, cuando estudiaba, había una señora, ¿verdad?, que yo conocí ahí en la universidad, y ella era fiel creyente en su fe o en su creencia hacia los ángeles. Ella llamaba a uno, su ángel, creo que era Rafaelo, le llamaba Rafaelo, su ángel, que era un ángel en específico que estaba con ella, que le ayudaba, ella tenía un altar, ¿verdad? Y así estaba el ángel Miguel, o sea, los nombres que vemos en la Biblia y todo, entonces lo usan para confundirse y engañarse estas personas. Pero era una mujer muy confundida, quizás con una linda intención, pero muy confundida en la fe y en quién había puesto su fe en ese momento. Hay una historia que yo quiero contarles en esta mañana. Es una historia que utilizamos para enseñar la palabra de Dios. La historia se titula Los Espíritus. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó los cielos con las estrellas y todos los ángeles. Dios puso el fundamento de la tierra y decidió sus medidas. Puso la piedra principal mientras los ángeles gritaban de alegría y le adoraban. Dios estableció su trono en los cielos y desde ahí gobierna todo. Sus ángeles son un ejército de seres poderosos que le adoran, le sirven y hacen su voluntad. Pero uno de ellos era más hermoso que todos los demás ángeles y pensó en su corazón: subiré a los cielos por encima de las estrellas. Ahí pondré mi trono y seré igual a Dios. Entonces hubo una guerra en los cielos. Los ángeles de Dios lucharon contra este ángel hermoso y los ángeles que le seguían. Pero estos no pudieron ganar y ya no había más lugar para ellos en el cielo. Este ángel hermoso, aquella serpiente antigua que se llama Satanás y que engaña a todo el mundo, él y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Satanás cayó como un relámpago en la tierra, pero ay de la tierra y del mar, pues Satanás ha descendido ahí lleno de furor, lleno de ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Es el enemigo de Dios, porque es un asesino desde el principio. Y cuando habla mentiras, habla como lo que es, un mentiroso y padre de mentiras. Satanás nunca dice la verdad. Y esta es la historia de los espíritus. Espero que te haya gustado la historia, ¿verdad? Esta historia da un origen, ¿verdad?, a la creación antes de la creación del ser humano. Y Dios, vemos aquí como los ángeles y todo, ¿verdad?, que vamos a ir discutiendo un poco más. En primer lugar, quisiéramos hablar un poco acerca de Jesús, el creador de todo. ¿Por qué? Porque el tema es, Jesús es superior a los ángeles, pero yo no puedo enfocarme en los ángeles, yo tengo que enfocarme primeramente en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el creador de todo. Hay algo que quisiera ver contigo. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, si tienes ahí para anotar, te invito a que tengas tu lápiz, tu cuaderno, porque vamos a estar viendo algunas porciones, los puedes anotar y luego los puedes revisar en tu casa. Pero en Génesis 1:26 nos dice: luego Dios dijo, ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién hablaba Dios? ¿Con quién decía Dios, ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza? ¿Sabes? Quizás podamos encontrar esta respuesta en el libro de Juan. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. ¿Por qué? Porque
dentro de las veces que he traído este estudio, hay personas que dicen que pues hablaba con el ser humano, pero todavía no se había creado el ser humano. Otros dicen que hablaba con su creación. Otros dicen que hablaba con los ángeles, porque ya los ángeles existían para ese momento, lo vimos en la historia. Otros entonces hablan de que hablaba con el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces vamos a ver con quién se encontraba en ese momento con Dios en la creación. Dice el libro de Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin él nada se habría hecho. Y cuando cuando la Biblia usa el término palabra en mayúscula, en otras versiones dice el verbo, estaba el verbo y el verbo era Dios, se refiere a Jesús. En el principio estaba Jesús. Antes de la creación ya existía Jesús. Jesús estaba con Dios. Jesús era Dios. Y esto es importante que lo entendamos porque hay gente que piensa que Jesús comienza en el nacimiento. Hay personas que todavía confunden que Jesús comenzó cuando María quedó gestando y cuando María dio a luz. Ahí comenzó Jesús. Pero no, hermanos. El Cristo en quien hemos creído, Jesús de Nazaret, es el Dios que está desde antes de la creación del mundo. Jesús es eterno, ¿verdad? Qué lindo es nosotros saber y estar seguros de que el Cristo en quien hemos creído no es otro hombre como tú y yo, que simplemente tuvo beneficios. No. Él era 100% hombre, pero nunca dejó de ser 100% Dios. Jesús es Dios. Jesús es eterno. Y cuando hablamos de eterno, no hablamos de que no va a morir o de que va a existir para siempre. No. Los ángeles tienen eternidad. Nosotros tenemos una esperanza de eternidad en Cristo Jesús. Quiere decir que aunque tuvimos un inicio, una creación, no vamos a morir. Tenemos para vivir una eternidad. Ahora, distinto a nosotros está Dios, está Jesús, ¿verdad? Cuando entonces podemos ver que Jesús es eterno. Y cuando hablamos de eterno, hablamos de que no tiene principio y no tiene final. Jesús siempre ha existido. Dios siempre ha existido, ¿ya? Qué maravilloso poder disfrutar, ¿verdad? de esta experiencia, este conocimiento de saber que el Dios supremo, el ser supremo, el ser eterno, podemos tener una relación de tú a tú con Él. Podemos disfrutar de haberle conocido y de poder confiar en Él y saber de que nos ama, de que nos cuida, de que nos protege, de que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que cuando Dios decía, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaba hablando el Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los tres en uno estaban ahí conversando al momento de crear al hombre. Cuando vemos entonces de que Jesús es el creador de todo, entonces vemos que Jesús es digno de ser adorado, es digno de ser alabado. En el versículo 6 dice que cuando Dios presentó a su hijo primogénito, a sus hermanos y todo, dice que entonces que todos los ángeles lo adoren. Que todos los ángeles adoren a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es más que los ángeles. Porque Jesús es mayor, es superior a los ángeles. Los ángeles tienen que adorar a Jesús, así como tú y yo estamos hechos y llamados para adorar el lindo y hermoso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es digno de toda adoración. En Apocalipsis nos dice que Él es digno de ser adorado.
Jesús es el creador de todo. Es digno, tiene el poder, la eternidad, tiene todo para ser adorado por cada uno de nosotros y cada uno de los ángeles y cada uno de los seres y cada uno de la creación, de las hojas de los árboles. Toda su creación adora y alaba a su creador, a Jesucristo, el Hijo de Dios. En segundo lugar, quiero hablar con ustedes acerca de que los ángeles creados por Dios, los ángeles creados por Jesús, los ángeles creados por Jesús. ¿Sabes? Porque vimos primero que Jesús es el creador de todo, ¿ya? Incluyendo de los ángeles. Pero ahora quiero hablar un poco acerca del propósito de Dios haber creado a los ángeles. ¿Para qué los creó? En primer lugar, vemos aquí en este capítulo 1, vemos algunas razones, propósitos de los ángeles. Por ejemplo, los ángeles fueron creados para adorar a Dios. El fin principal de los ángeles es adorar, glorificar el nombre de Dios, como dice en el versículo 6, que todos los ángeles le adoren. Ese es el propósito para el cual Dios creó a los ángeles. En segundo lugar, vemos que Dios creó a los ángeles para que le sirvieran, para servir a Dios. En el versículo 14 lo vemos que están hechos, que fueron creados, son seres espirituales, son espíritus que fueron creados por Dios para servirle, para hacer lo que Dios quería que ellos hicieran. Por eso es que vemos entonces a los ángeles en distintas escenas y partes de la palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Vemos ángeles sirviendo a Dios, siendo ángeles que están haciendo lo que Dios les dice que hagan, sirviéndole a Dios. En especial los vemos como mensajeros, cuando iban y llevaban el mensaje de parte de Dios a alguna persona, ¿verdad? Como por ejemplo, una de las cosas o de las escenas que más podemos familiarizarnos es con María, cuando llega un ángel a María, la madre de Jesús, y le dice que no tema, María, no temas, porque Dios ha hallado gracia, delante de Dios. Y María de frente se había asustado y todo, pero el ángel lo primero que le dice es: no temas, ya vengo a darte un mensaje de parte de Dios. Ellos son siervos de Dios para hacer lo que Él desea. En tercer lugar, vemos que los ángeles fueron creados para ayudar a los hijos de Dios, para ayudar a los que recibirán salvación. Eso lo vemos en el versículo 14 del capítulo 1, que fueron creados para ayudar a los que recibirán salvación. ¿Quiénes recibirán salvación? Tú y yo, aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, los que hemos confesado con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, los que hemos creído en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos, dice la palabra de Dios. Aquellos que perseveremos hasta el final, seremos salvos, dice la palabra de Dios. Aquellos que crean en Jesucristo, en su sacrificio, seremos salvos, dice la palabra de Dios. Así que entonces los ángeles están para ayudar a los hijos de Dios. Porque dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que le recibimos, se nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquellos que recibirán salvación, los hijos de Dios, tienen esa ayuda también de parte de los ángeles. Dios los creó y los envía para ayudarnos. ¿Sabes? Hubo una ocasión en el Antiguo Testamento con el profeta Eliseo, donde había un ejército que quería pelear contra el pueblo de Israel. Y pues el profeta Eliseo, pues Dios le daba el mensaje, le decía al pueblo de Israel, ellos se defendían y los enemigos no podían ganar. Y dijeron, es que hay un hombre de Dios que está ahí, les dice, Dios les da el mensaje a través de ellos. Así pues vamos a rodear a este hombre. Y viene el ejército
y rodea la casa de Eliseo. El ejército enemigo, cantidad de hombres vinieron en contra del profeta. Y cuando sale el siervo del profeta, sale y mira que hay una cantidad de soldados alrededor de la casa para acabar con ellos. Y entra a la casa y le dice a Eliseo, Eliseo, hay muchos que están afuera, acá están, ya perdimos, ya. Y Eliseo le dice, tranquilo, porque los que están con nosotros son más que los que están contra nosotros. El criado no entendía. Entonces Eliseo pidió a Dios que le abriera los ojos al criado para que él pudiera ver, y cuando salió a mirar de nuevo, entonces vio un sinnúmero de ángeles alrededor del ejército enemigo, que estaba donde habían caballos de fuego, habían carros de fuego, una cantidad inmensa de ángeles que Dios había enviado para ayudar a su siervo, para ayudar al profeta. Así que qué hermoso que Dios tenía planes para con nosotros, ¿verdad? O sea, usando los ángeles para ayudarnos a nosotros. En fin, hermanos, los ángeles están para hacer la voluntad de Dios. Los ángeles están para hacer la voluntad de Dios. Pero ojo, no están para hacer nuestra voluntad. Están para ayudarnos cuando Dios los envía para que nos ayuden. Pero no están para hacer nuestra voluntad, ¿ya? Por ejemplo, hay personas que por alguna razón tienen una confusión. Escuchaba en estos días que un pastor me dijo que a una mujer se le habían perdido sus joyas, ¿ya? Se le habían perdido sus joyas, y cuando se le perdieron y no las encontraba, entonces comenzó a darle órdenes al ángel. Ángel, te ordeno que consigas mis joyas. ¿Qué? No, hermano, los ángeles no están para hacer nuestros caprichos, ¿ya? Los ángeles son siervos de Dios, que Dios los envía a ayudarnos. Amén. Que Dios los envía a pelear batallas espirituales por nosotros. Amén, sí, muchas cosas. Pero no están para nosotros quererlos usar como si fueran nuestros siervos o si fueran nuestros criados. Adorar a los ángeles es adorar a la creación. Los ángeles no están para ser adorados. Ellos fueron creados para adorar a Dios como tú y yo. ¿Sabes? En Apocalipsis 22, anota Apocalipsis 22, versículos 8 y 9, hay un ejemplo de cómo los ángeles no están para ser adorados. Ellos mismos no quieren ser adorados porque ellos reconocen que el único digno de ser adorado es Dios, es Jesús. Así que mira qué lindo lo que dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículos 11, 8 y 9. Dice, yo soy Juan, el que vio y oyó todas estas cosas, todas las cosas que escribió en Apocalipsis. Cuando las vi y las escuché, me arrodillé para adorar al ángel que me las había mostrado. Pero él me dijo, no hagas eso, yo solo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos los profetas y todos los que toman en cuenta lo que dice este libro. Adora a Dios. Qué lindo, qué hermoso, ¿verdad? Este ángel que pudo mantenerse íntegro, ¿ya? Pudo mantenerse íntegro en ese momento, y esa adoración, rechazarla y decir, adora a Dios, porque Él es el único digno de ser adorado. ¿Sabes, hermano? En tercer lugar, tercer punto que quiero compartir con ustedes, es que los ángeles son muestra del amor y el plan de Dios para nosotros. Los ángeles son muestras del amor y del plan de Dios para nosotros. Dice el capítulo 2, versículo 16. Sabemos que Jesús vino a rescatar a los descendientes de Abraham, no a los ángeles.
sabemos que Jesús vino a rescatar a los descendientes de Abraham, no a los ángeles. Los ángeles juegan un papel importante en el plan de Dios. ¿Sí? Dios los creó. Al momento de Dios crear a los ángeles, antes que crear a los hombres, ya Dios tenía, dice la palabra, que ya Dios tenía un plan establecido para nosotros. Desde antes de la creación del mundo, antes de la creación del ser humano, ya Dios tenía su plan. A Jesucristo, la muerte, resurrección de Jesucristo para salvarnos, a ti y a mí, de nuestros pecados, perdonarnos, restaurar nuestra relación con Dios y podernos ayudar a vivir una vida eterna en Cristo Jesús. O sea, el plan de Dios ya estaba antes de que tú y yo existiéramos, antes de que Adán y Eva existieran. Y yo estoy seguro que antes de que Dios creara a los ángeles, ya Dios sabía acerca del plan de amor para nosotros, porque Él sabe todo. Dios sabe todo lo que era, lo que es y lo que ha de ser. Así que cuando crea a los ángeles, son una parte, juegan un papel importante para el tema de los mensajes, de las interacciones que vemos a lo largo de la Biblia. Juegan un papel importante en el plan de Dios para el ser humano. Pero lo que tenemos que estar claros y entender es que no ocupan el protagonismo. Los ángeles no son dignos de ser adorados. Los ángeles no son dignos de ser exaltados. Solo Jesucristo, el protagonista de este plan, el protagonista de esta historia, el personaje principal es Cristo. Solo a Él ríndele tu adoración. Solo a Él ríndele tu alabanza. Solo a Él entrégale tu fe y tu confianza cada día. Los ángeles son muestras de su amor y de su plan para con nosotros. Saber que aún antes de nosotros, ya Él había establecido la creación de estos seres para que le adoraran, para que le sirvieran, pero también para que nos ayudara a nosotros, los hijos de Dios. En conclusión, quisiera compartir con ustedes el versículo 2, capítulo 2, versículo 1 del libro de Hebreos. Capítulo 2, versículo 1, que nos dice: por eso debemos prestar más atención al mensaje que hemos escuchado para que no estemos a la deriva. Escucha bien. Por eso debemos prestar más atención al mensaje que hemos escuchado para que no estemos a la deriva. Es importante, hermano, que cada día podamos crecer en el conocimiento de la palabra. Es importante que cada día nos acerquemos a los pies de Cristo y busquemos su presencia. ¿Por qué? Porque el enemigo, como decía la historia de los espíritus, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque las circunstancias en las que vivimos traen cosas cada día, filosofías, ideas tan erróneas, tan falsas, que pueden confundirnos, engañarnos, porque Satanás es el engañador y él lo que quiere es mentirnos, engañarnos, destruirnos. Él vino a matar, a robar y a destruir lo que Dios ha hecho. Entonces tenemos que estar pendientes, prestar más atención al mensaje que hemos aprendido, aprender más, buscar más, profundizar más en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Debemos estar convencidos de lo que hemos creído, para que cuando lleguen estas filosofías, cuando lleguen estas ideas raras, cuando lleguen estos pensamientos, vivimos en un mundo donde a lo malo le quieren llamar bueno y a lo bueno le quieren llamar malo, donde quieren establecer leyes que confunden y que cuando las lees de principio dice, ay, qué bonito, qué humanitario se ve, pero va en contra de los principios de Dios para la humanidad. Entonces tenemos que nosotros, hermanos, como dice en Hebreos, debemos prestar más atención para que no estemos a la deriva, para que Satanás no nos pueda engañar, para que no nos confundamos y podamos seguir adorando al Creador, podamos seguir adorando a Jesucristo, podamos seguir adorando aún en tiempos difíciles como los que estamos experimentando.
No somos de los que echamos para atrás, no somos de los que retrocedemos, no somos de los que nos confundimos ni comenzamos a dudar en medio de las dificultades. Al contrario, en medio de lo que estamos experimentando, tienes que estar más pendiente al mensaje que has creído, al mensaje que has escuchado. Tienes que estar más agarrado de Cristo, porque solo en Él hay salvación y vida eterna. Recuerda que Jesús es incomparable, no hay otro como Él. Recuerda que Jesús es mayor, es más que los ángeles. Y qué hermosa experiencia tenemos tú y yo de haber podido escuchar de Jesús y haber podido creer en Él en nuestros corazones. Y yo te invito a que si todavía tú no has creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador, si todavía tú no has abierto tu corazón a Jesús, si todavía tú no has reconocido tu vida de pecado, si todavía tú no has reconocido que lejos de Dios no hay nada, que sin Cristo somos nada y que necesitas de Él, yo te invito a que esta mañana tú puedas escuchar, puedas entender, puedas reconocer que sin Dios, sin Jesús, no podemos continuar, no podemos vivir. Él te ama de tal manera que aún antes de la creación del mundo tenía un plan para rescatarte en un día como hoy. Así que si aún no has dado el paso, si aún no has creído en Él, te invito a que en esta mañana tú puedas abrir tu corazón al Señor y le digas: Señor, quiero creer en ti. Quiero comenzar a creer en ti. Perdóname todos mis pecados. Así que, amada iglesia, Dios te bendiga mucho. Sigamos adelante. Sigamos tomando fuerzas en el Señor. Sigamos luchando la buena batalla en Cristo Jesús. Y recuerda, no te desanimes. Sigue adelante. Dios te bendiga mucho. Romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Hoy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte?
como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo domingo.